Buenas noches, familia de Jesús, Rey y Luz para las Naciones. Mi nombre es Catalina Santana y hoy tengo el gusto de acompañarlos en la velada del día de hoy, la cual decidí titular como La necedad espiritual, cuando creemos que sabemos más que Dios. Hoy quiero compartir este tema del cual Dios me habló a través de uno de mis devocionales, y es una situación en la que creo que todos en algún momento hemos pasado. Y parece algo fuerte decir eso, como así que creemos que sabemos más que Dios. Pero si nos detenemos a mirar con honestidad, muchas veces nos pasa, muchas veces muchos de nosotros nos creemos más sabios que Dios. Esto nos pasa cuando decidimos actuar sin orar, cuando no le consultamos nuestras decisiones. O es más, aun cuando nos dice qué hacer, pero nos hacemos los locos y creemos que lo que nos dice a través de su palabra no aplica en nuestra vida. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Este versículo es muy claro, ya que no todo lo que parece bueno a nuestros ojos realmente lo es. Y a veces nosotros mismos nos convencemos de que algo es bueno para nuestra vida, que algo es correcto, solamente porque lo deseamos mucho, o porque todos lo hacen y está muy normalizado, o porque creemos que sentimos paz. Pero la paz sin dirección de Dios no siempre es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Dios no nos da los mandamientos y no nos da instrucciones simplemente por capricho y por querer controlarnos. Todo lo que Él nos pide tiene una razón. Aunque muchas veces no lo entendamos, Dios siempre tiene un porqué. El problema es que como no siempre vemos las consecuencias inmediatas, creemos que podemos desobedecer sin que haya ninguna consecuencia, o creemos que podemos tomar alguna decisión sin que haya ningún problema. Pero Dios lo ha mencionado en muchos de sus evangelios, que todo lo que uno siembra tarde o temprano se cosecha. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y este es un versículo un poco fuerte, pero es algo real, porque a veces confiamos más en lo que sentimos, en nuestra intuición, que en lo que realmente Dios nos dice. Nos dejamos llevar por lo que parece bueno o justo según nuestros criterios. Pero no siempre lo que parece justo a nuestros ojos es justo delante de Dios. Un ejemplo claro lo vemos en la historia de Saúl. Dios le dio instrucciones claras sobre qué hacer en una batalla. Esto lo muestra en 1 Samuel 15. Pero Saúl hizo lo que él creía que era mejor. Y cuando el profeta Samuel le preguntó por qué no obedeció, Saúl justificó sus acciones diciendo que quería ofrecerle lo mejor al Señor. Y ahí es cuando viene una de las frases más importantes que encontramos en la Biblia. En 1 Samuel 15:22 dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escuchar es mejor que sacrificar y prestar atención es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es decir, Dios no busca grandes actos externos, busca corazones obedientes. A veces nuestra necedad espiritual nos lleva a pensar que podemos negociar con Dios, como decir, pero Señor, lo hice con buena intención, o pero Señor, es que yo creí que era lo mejor. Y aunque Dios entiende que somos seres humanos, Dios espera que nosotros le obedezcamos siempre que pongamos nuestra obediencia por encima de nuestros sentimientos. Otra señal de necedad espiritual es cuando no dejamos que Dios nos corrija. Cuando escuchamos algo que nos incomoda o que nos confronta, lo rechazamos diciendo que eso no es para mí, o yo sé lo que estoy haciendo, o simplemente no tenemos la humildad para reconocer nuestros errores. En Proverbios 12:1 dice, a quien le gusta la disciplina ama el conocimiento, pero el que la rechaza es tonto. Y es así de claro. Dios muchas veces nos corrige porque nos ama, no para humillarnos o hacernos sentir mal, sino para transformarnos. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón, si nos creemos autosuficientes, entonces estamos actuando como necios. Ahora, no quiero que pensemos que esto es solo para los malos o para los que están lejos de Dios, que aunque sí aplica, esta necedad espiritual también puede
tocar y puede suceder en personas que aman a Dios y que están cerca de Dios. Porque uno puede leer la Biblia todos los días, pero no obedecerla. Uno puede servir en algo de la iglesia, pero uno también puede seguir tomando decisiones sin habérselas consultado a Dios. Porque al final todos somos pecadores y ninguno es perfecto. En Marcos 5 hay una historia que también nos enseña esto desde otra perspectiva. Y es la historia de una mujer que sufría de flujo de sangre. Ella había gastado todo en médicos, había hecho todo lo humanamente posible, pero nada le funcionaba. Y solamente cuando se acercó a Dios, a Jesús, fue sana. Marcos 5:34 nos dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ella actuó con humildad al haberse acercado a Dios con fe, creyendo que Él la iba a sanar. Ella no se justificó, no se creyó sabia en su propia opinión, solamente se acercó reconociendo su necesidad. Y ese es el corazón que Dios espera que nosotros tengamos, un corazón que reconoce que necesita a Dios. Eso es lo que el Señor hoy quiere que hagamos, reconocer que hay áreas en nuestra vida donde hemos tomado decisiones por nuestra cuenta, donde no lo hemos tenido presente, donde hemos ignorado su voz, donde nos hemos convencido de que lo que sentimos es más sabio de lo que Él nos ordena. Pero Dios no está aquí para juzgarnos, está para ofrecernos una salida y una nueva oportunidad. El Salmo 94, 11 al 12 encontramos algo muy valioso y dice: el Señor conoce los pensamientos humanos, sabe que no valen nada, pero qué alegría para los que son corregidos por el Señor, los que le enseñan tus instrucciones. Y este versículo nos muestra que a veces creemos que todo lo que pensamos es lógico, es razonable y que nuestras decisiones están bien justificadas. Pero este versículo nos pone frente a una realidad un poco incómoda, que nuestra lógica humana, cuando no está guiada por Dios, no vale nada. No porque seamos inútiles, sino porque nuestros pensamientos, cuando no los ponemos bajo al Señor, son limitados, son egoístas y muchas veces son impulsivos. Entonces, si ya sabemos que somos propensos a pensar neciamente, a no consultarle las cosas a Dios, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo dejamos la necedad atrás? En primer lugar, debemos reconocer que no somos tan sabios como nosotros creemos. Muchas veces actuamos neciamente porque simplemente no queremos aceptar una corrección. Pero recordemos que ser sabio no es sabérselas todas, sino es dejarse enseñar. Y a veces Dios nos enseña a través de su palabra, a veces a través de personas o a través de situaciones difíciles. Pero si siempre rechazamos la corrección y no tenemos un corazón humilde, entonces la necedad nos va a acompañar siempre. Entonces, en primer lugar, debemos acercarnos más a su palabra. Muchas decisiones que tomamos las basamos en emociones, en lo que yo siento, en lo que yo creo que está bien. Pero la necedad espiritual nace cuando confiamos más en nuestro propio juicio que en lo que Dios dice. El Salmo 119 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No se trata solo de leer la Biblia todos los días como un ritual y sin hallarle un sentido. Se trata realmente de permitir que esa palabra nos confronte. A veces no nos gusta lo que leemos, pero es ahí cuando sabemos que algo está haciendo efecto. Si todo lo que Dios dijera en su palabra estuviera alineado con lo que nosotros pensamos, probablemente no existiría ningún cambio en nuestra vida, porque realmente Dios quiere confrontarnos a través de su palabra. También es muy importante que busquemos sabiduría en más personas. Dios no nos hizo para que viviéramos la fe solos. A veces actuamos neciamente porque nos aislamos o porque nos rodeamos de personas que están bajo necedad. Entonces necesitamos rodearnos de personas que escuchen la voz de Dios, que estén alineados con nuestra fe y con nuestra creencia en Dios. Proverbios 11:14 dice: sin dirección sabia la nación fracasa, con muchos consejeros hay seguridad. La sabiduría no solamente se encuentra en lo espiritual, sino también en lo relacional. También debemos entender que seguir en la necedad trae graves consecuencias. La necedad no solamente es un error pequeño,
Puede parecer inofensivo al principio querer tomar nuestras propias decisiones o creer que somos sabios, pero poco a poco la necedad destruye. Uno cree que va bien, pero va derecho a una crisis, tal vez a una pérdida, a una herida profunda. Y muchas veces Dios ya nos había advertido, pero nosotros ignoramos esas advertencias porque sonaba muy difícil de hacer, porque sonaba incómodo, duro o contrario a lo que queríamos. Pero siempre que tomemos decisiones sin consultárselo a Dios, debemos atenernos a graves consecuencias para nuestra vida. Pero asimismo también debemos entender que dejar la necedad trae vida. Dios no quiere avergonzarnos, Dios no quiere que pasemos por las peores situaciones del mundo. Su deseo no es exponernos, sino transformarnos. Y cuando uno reconoce que es necio, que no consulta su palabra, que no lo tiene en cuenta para tomar las decisiones, Dios no solamente te perdona, sino que también te guía para tomar mejores decisiones, para tenerlo mucho más presente en tu vida. Isaías 55:7 dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que tenga misericordia de ellos. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y ese es el corazón de Dios: no castigar, sino redireccionar; no destruir, sino levantar. Pero eso solo es posible si nosotros damos ese paso de humildad. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Lo primero es reconocer que solos no podemos, que muchas veces nuestra forma de pensar, de actuar, de reaccionar no ha sido la más sabia, que hemos permitido muchas veces que la necedad tome decisiones por nosotros, porque reaccionamos sin pensar, juzgamos a las personas sin entender, hablamos sin orar y actuamos desde lo que sentimos y no desde lo que Dios quiere. Y eso nos pasa a todos, pero reconocerlo no es una señal de debilidad, al contrario, es el primer paso hacia la sabiduría verdadera. Pero el necio no se cuestiona, en cambio el sabio sí. El sabio se detiene y dice: Señor, ¿estoy pensando como tú piensas? ¿Estoy actuando como tú actuarías? Ese es el tipo de pensamientos y de corazón que Dios quiere que tengamos. Hoy es un buen día para empezar. No tienes que esperar a tener todo resuelto. Puedes comenzar con una oración sencilla pero honesta. Señor, yo no quiero vivir como necio, quiero aprender a pensar como tú piensas. Ayúdame a identificar qué pensamientos me alejan de ti y dame el valor para cambiarlos. Debemos estar en constante oración con Dios para que sea Él actuando en nuestra vida y ayudándonos a tenerlo más presente en nuestras decisiones. Y así, cada día que lo hagas, será un paso más lejos de la necedad y un paso más cerca de vivir la vida plena, sabia y llena del propósito que Dios ha diseñado para ti. Porque como dice Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esa es la verdadera sabiduría que debemos tener, la sabiduría que proviene de Dios. Esa es la que está disponible para ti hoy y siempre. Muchas gracias.